Dios les bendiga en esta hora. Es un gozo estar nuevamente aquí compartiendo un nuevo día. Los saludo, hermanos, amigos, en donde quiera que estén. Glorifico al Señor porque, como he dicho, tenemos otro día más. Y es un gozo y un privilegio estar aquí para compartir la palabra del Señor, que siempre necesitamos de la palabra, que es para el alimento de nuestra alma y para salvación. En esta hora le vamos a dar honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Dios verdadero. Y que el Señor sea el que se encargue de todo lo que vamos a hablar de la palabra en este día, en este momento. Solamente quiero leer la palabra en la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del 1 hasta donde diga el Espíritu Santo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: mirad cuál amor nos fue dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor, aquí es claramente el apóstol Juan, aquí nos enfatiza de una vida eterna con Cristo. Quizás tú dices: ¿cuándo va a ser ese día? No te preocupes cuándo vaya a ser ese día. Lo importante es de que veamos si tenemos fallas, si tenemos errores, si tenemos diferencias, si tenemos confusión. Todo esto viene a través de cuando hay un espíritu de error. Aquí nos está enfatizando el apóstol Juan, diciendo de esta manera. En el primero dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí nos está hablando el apóstol Juan, en que vimos, o sea, nosotros no lo vimos, pero lo creemos por la fe, que por la fe venimos y creemos en el Señor. Y lo que Él vio, Él se está refiriendo a que Jesús murió entre nosotros, entre toda la humanidad, en cierto tiempo. En este versículo, Él dice de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Si nos damos cuenta, estábamos, o sea, los que no estamos en pecado, hemos aceptado a Cristo y obedecemos a la palabra del Señor. De esa manera somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo me sujeto a la palabra,
y predico la palabra como está establecida, como lo dice la sagrada palabra, no como lo dice el hombre, sino como lo dice el corazón de Dios. De esa manera nos volvemos hijos de Dios, hijos para salvación. Aquí, amigos, aquí también no los está haciendo a un lado. El propósito de este mensaje es para que tú conozcas a Dios. Para que seas un hijo de Dios, te necesitas que hacer algo en tu vida. Permitirle que el Señor esté en tu vida. De esa manera tú verás la gloria del Señor y verás tu salvación. ¿Por qué? Porque en el momento que tú crees con el corazón, no por vista, sino que con el corazón crees y lo crees de que Jesús es el Señor, es el Hijo del Dios viviente, un Dios verdadero, y de esa manera tú vendrás a ser parte de ser un hijo del Señor. Quizás tú vas a decir, yo soy un hijo de Dios, porque yo existo en este mundo. Sí, eres hijo de Dios en el momento que tú te sujetas a la palabra de nuestro Dios amado. Esta manera es de que tú estás aquí en la tierra, pero déjame decirte de que si estás en pecado, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y volverte al Dios Supremo y hacer la voluntad del Señor. De esa manera tú irás a ser un hijo legítimo del Dios viviente, espiritual, porque dice que Él no engendró ni con sangre ni con carne, sino que con su espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El Espíritu Santo, el espíritu que tú tienes, el espíritu que te guía en todos los caminos y aborrece el pecado. De esa manera te vuelves siendo un hijo legítimo del Señor. De esa manera habla el apóstol Juan. Dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos. Aquí nos está hablando espiritualmente el apóstol Juan para decirnos de que si vamos a ser salvos, vamos a ser semejantes a Él. ¿Sabes por qué enfatiza, por qué dice esa palabra el apóstol Juan? Porque Él estaba en el Espíritu. O sea, todo lo que es relatado en la Sagrada Palabra es espiritual, es para tu alimento, para tu alma, para tu espíritu. Entonces, cuando Él habla de esta manera, Él está viendo de que vamos a ser semejantes al Dios Santísimo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mientras de que nos sujetemos a sus mandatos y estatutos. De esa manera tú vendrás y conocerás al Señor y lo veremos. Y dice que el tabernáculo de Él morará entre nosotros. Lo dice Apocalipsis 21. 21. Dice de esta manera. Dice el capítulo 21. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. 21:2, 21:3. Y dice, y 21:2. Voy a decirlo. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí le dice Dios, Jesús le habla al apóstol Juan, que fue el autor del libro de Revelaciones, y de esa manera él viene y por eso dice Juan en la carta, la primera carta de Juan, en donde dice, capítulo 3, versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ya en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está hablando el apóstol Juan, está hablando anticipadamente de que si tú conoces la palabra, pero si estás pecando, estás sometido a la ley. La ley es la palabra. O sea, la ley son los mandatos de Dios, los mandatos que nos mandan para que nosotros no lo hagamos, que nos alejemos del pecado. Pero si tú vienes y pecas, dice lo que leí, y dice de esta manera: y sabéis, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero todo aquel que comete pecado, aquí está hablando, si tú conoces la palabra, pero estás en pecado, dice lo siguiente: infringes también la ley. O sea, ahí estás haciendo a un lado lo que es la ley, o sea, los mandatos de Dios, del Dios eterno. No estoy hablando, aquí el apóstol Juan no está hablando de la ley de los fariseos y saduceos, porque la ley de los fariseos y saduceos, ellos acomodaron la ley a sus criterios humanos, pero la palabra es divina, es eterna, y la palabra viene del corazón de Dios. Y si tú estás haciendo esto, dice que infringes también la ley. De esa manera, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, te viene una infracción a ti si tienes pecado oculto, o si estás pecando a luz y vienes y estás desobedeciendo la palabra, teniendo el conocimiento, o no quieres escuchar la ley. Pero si tú escuchas la palabra, si tú eres hacedor de la palabra, vas a empezar a entender, vas a ser un hijo de Dios o un hijo de ira, un hijo de que la ira va a estar sobre ti. Viene juicio para los que pecan. Todo lo que dice el apóstol Pablo, dice que la dádiva de Dios es vida eterna, más el que peca es muerte. Entonces, si tú estás pecando, de esa manera tú estás muerto. Estás muerto,
y no vas a ser parte de lo que dice el apóstol Juan, que somos hijos de Dios, los que se someten a la palabra, los que se preocupan por escudriñar la palabra y por entenderla. De esa manera viene el apóstol Juan, nos habla aquí en esta carta. Y dice también, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Aquí nos está hablando de en este versículo 5, dice aquí, 6, dice, todo aquel que permanece en él. ¿Quién es en él? Jesucristo. Todo aquel que permanece en Jesucristo, escuchen lo que dice, no peca. Jesús no pecó terrenalmente. Entonces, si somos hijos de Dios, no vamos a pecar. Si no somos hijos de Dios, vamos a pecar. Todo aquel que peca, escuchen, dice la palabra, todo aquel que peca no le ha visto. Aunque tú digas, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, pero acuérdate de la parábola del publicano y el fariseo. No te parezcas al fariseo. Mejor humíllate como lo hizo el publicano en esa parábola que Jesús dijo del fariseo y del publicano. Porque el fariseo decía, yo doy de mis diezmos, yo oro, yo leo la palabra, yo cumplo, no soy como este pecador, el publicano. Y señalándolo, el Señor me hace entender, y el Espíritu Santo me da a entender de que el publicano también estaba ahí, y estaba allí humillado, y el publicano dijo, Señor, no soy digno de levantar mi mirada hacia ti, soy un pecador. ¿Y quién fue el que perdonó más el Señor? Al fariseo tú dirás, pero no es así. El fariseo se justificó. Y el fariseo, te das cuenta de que el fariseo estaba, ¿cómo te dijera? Estaba haciéndose de sí mismo, exaltándose él mismo, y no exaltando al Señor. De esa manera hay mucho, y eso es pecado. Entonces el publicano dijo, y se arrepintió y le pidió perdón, y el publicano llegó con gozo a su casa, mas el fariseo se quedó con su yo interno. Ese es el gran problema de todos, de que muchas veces nosotros decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, o yo voy a pecar. Lo puedes hacer, el Señor no te va a decir no, lo puedes hacer, pero déjame decirte que si no te arrepientes, y si es tu último día de vida, porque el día ni la hora sabemos cuándo va a venir el Señor, ni sabemos cuándo vamos a morir, quizás esta noche, quizás mañana, quizás un año, quizás 15 años, quizás unos 50 años. Solo Dios lo sabe. Solo Dios tiene el control de tiempo de nuestro futuro. Pero aquí lo que dice el apóstol Juan, dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, los que seguimos a Cristo,
y obedecemos los mandatos, la ley, venimos y somos hijos de Dios. Pero si no nos sujetamos a la palabra del Señor, no está Él en nosotros. Entonces dice el apóstol Juan: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí lo dice. El que practica el pecado es del diablo. No es un diablo que es con cuernos y con cola y rojo, no. El hombre ha inventado esa figura, pero Satanás era uno de los ángeles, uno de los mayores, que dirigía casi toda la parte de los ángeles, pero no es un cachudo y cuernudo y con cola, no. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí nos está hablando el apóstol Juan con la revelación del Espíritu Santo. Nos está hablando de que dice porque el diablo peca desde el principio. Aquí se está refiriendo de que pecó desde un inicio en las huestes celestes. Fue arrojado, estaba en el tercer cielo junto a Dios. No a la par, sino junto a Dios. Era el encargado. Era uno de los encargados de los ángeles. Pero como se envaneció y el mal entró en su corazón, él quiso ser igual a Dios o mejor que Dios. Pero qué equivocado fue, porque pecó y fue lanzado. Y aquí dice, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál principio está también hablando? Del principio en que hizo el Señor la tierra. Estaba desordenada y vacía, dice Génesis. Estaba desordenada y vacía. ¿Por qué decía de esa manera en Génesis? Porque estaba desordenada porque Satanás fue lanzado. Me lo da a entender de esa manera, de que la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Satanás vino a destruir lo que había hecho perfectamente el Señor. Pero el Señor restauró la tierra. Pero en el momento que empezó y sedujo a Eva para que pecare, fuimos mientras si nosotros no renunciamos al pecado, somos esclavos de Satanás. Es lo que nos está tratando de decir el apóstol Juan. Entonces dice de esta manera: el diablo peca desde el principio. Para esto, escuchen, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y para qué? Para deshacer, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. O sea, si tú vienes, aceptas a Cristo o vives para Cristo, son deshechas. Cadenas son deshechas. Todo pecado que tú tengas es acabado. En el momento que tú aceptas o dices, yo quiero conocer a Cristo,
De esa manera, tú vas a ver y vas a conocer al Señor. Y cuando vas a conocer al Señor, vas a ser parte y vas a ser un hijo y una hija de Dios. Pero mientras tanto, como dice el apóstol Juan, es un poco duro, pero de esta manera dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué más claro tenemos? ¿Qué más claro tenemos en que el que peca se está constituyendo como un hijo de Satanás, un hijo del diablo? ¿Por qué? Porque tú haces las cosas que no le agradan al Señor. De esa manera se expresa el apóstol Juan. De esa manera le habla a cada uno de ustedes. Dice el 9, todo aquel, escuchen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En Juan 3, capítulo 1, habla del nacer de nuevo. Es lo mismo que está hablando. Es el mismo autor de la carta de Juan al Evangelio del apóstol Juan, es el mismo. Dice el 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el mismo nacer que está hablando aquí en la epístola de Juan, en la primera carta de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nos habla el apóstol Juan aquí en la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Nos da un ejemplo de Caín y Abel. Las obras de Caín eran del maligno. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué dijo, no como Caín era del maligno? ¿Por qué? Porque Caín fue el primer asesino. Fue el primer asesinato que hubo en la tierra. Y fue maldecido por Dios, no por el hombre, por Dios, a Caín y a su simiente. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Cayó en una maldición tremenda. De esa manera es de que tú vas a decidir, ¿quieres ser como Caín o quieres ser como Abel? Abel caminaba conforme, aquí dice, porque sus obras eran malas. Eso habla de Caín. Y las de su hermano, justas. Justas es andar en justicia. Significa ser temeroso del Señor, caminar en la mano del Señor, siempre confiar en el Señor. De esa manera tú vas a venir y dices, yo quiero ser un hijo de Dios. De esa manera tú decides. El Señor no te obliga. Tú decides caminar con el Señor o caminar como hijo del diablo, como lo dice Jesús, el apóstol Juan. Pero está inspirada por el corazón de nuestro Dios. Hermanos, ha sido un privilegio haber compartido con ustedes en esta preciosa meditación de la palabra. Si alguno quiere recibir a Cristo, le hago el llamado, y también a cualquiera que haya caído de la gracia de Dios, que se haya apartado del Señor. Te digo de que todos los días es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para que usted reciba y sea hijo y parte del Señor. Y de esa manera, sometiéndose a los mandatos y estatutos del Señor, tú serás y tu casa serán salvos. Dice en la palabra que tú y tu casa serán salvos si tú creyeres y si tú confesares con tu boca que el Señor es Jesús y vienes y te sometes a lo que dice la palabra del Señor. De esa manera tu alma vas a salvar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Entra en mi corazón y haz de mí un hijo tuyo, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a la cruz por mis pecados. Que el Señor me los bendiga. Y déjenme felicitarles si hicieron esta oración. El Señor conoce a cada uno de ustedes. Todos. Acuérdense de esta palabra que les voy a decir. Todos un día vamos a morir. Y todos van a entregar cuentas, pequeños y grandes, en el día que el Señor venga. Y se irá los hijos del Señor, y todo aquel que en Jesús cree será salvo.
Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Amén.